El 11 de febrero de este año se publican los lineamientos de precios de transferencia aplicables a las operaciones financieras. Estos lineamientos son publicados por primera vez y van a completar a las acciones 8, 9 y 10 del Plan de Acción de la OCDE para combatir la evasión fiscal y la transferencia de utilidades, el Plan BEPS. La Ley de Renta en México requiere que para la interpretación del régimen de precios de transferencia se consideren los lineamientos de la OCDE del 97 o aquellos que los sustituyan. La última versión de los lineamientos de precios de transferencia fue la de 2017, que se van a ver modificados por esas nuevas secciones en materia de operaciones financieras. Entonces, todas las operaciones que cubran estas guías van a tener que ser revisadas nuevamente bajo esta nueva perspectiva. ¿Qué operaciones intercompañía afectan estas nuevas guías en materia de precios de transferencia? Básicamente son tesorería, préstamos intercompañía, cash pooling, coberturas, garantías, aseguramiento cautivo e inclusive se hacen algunas precisiones sobre cómo se deben de cuantificar las tasas libres de riesgo y ajustadas por riesgo. Se hace mucho énfasis en que se tiene que delinear adecuadamente la operación. Y este proceso tiene que hacerse vía un análisis funcional correctamente instrumentado conforme a las acciones 8, 9 y 10 del Plan BEPS en consideración a los temas de riesgo y de capital. Hay que saber quién hizo qué, cómo lo hizo, cuándo lo hizo, cómo se le va a remunerar. Son preguntas importantes que tienen que ser resueltas en el análisis de precios de transferencia. En ausencia de este análisis funcional, es posible que el contribuyente caracterice inadecuadamente sus operaciones, que transacciones que realmente tendrían que ser capital, hoy en día tengan la forma de deuda, o que inclusive compañías que no tienen derecho a ser remuneradas más que por un servicio, hoy se estén quedando con diferenciales entre tasas activas y pasivas. Entonces hay que enfatizar un correcto análisis funcional. Es posible que en la aplicación de estas nuevas guías en materia de precios de transferencia, la situación financiera del contribuyente se modifique, al igual que su base gradable, y que eventualmente se culmine esta situación en ajustes en materia de precios de transferencia. Es importante que los contribuyentes analicen el impacto que van a tener en sus operaciones estas nuevas guías en materia de precios de transferencia. Es posible que de su aplicación inclusive se lleguen a obtener ajustes en materia de precios de transferencia que tendrían que ser informados a las autoridades fiscales. Entonces, cuanto antes sea posible tener un análisis preliminar, va a ser mejor para evitar una contingencia fiscal. Les invitamos a leer la revista IDC, en donde en un número posterior vamos a analizar este importante tema.